ahí. Es decir, si la ética va a consistir en la buena voluntad de los políticos y de los ciudadanos solo, sin instituciones, nunca se va a cumplir. Va a ser una buena propuesta, hay que ser buenos, pero no funciona. Hay que crear instituciones de vigilancia que impidan la corrupción. Miren, un ejemplo. En Noruega, en cada lugar donde se ejerce el poder judicial, o es decir, en cada lugar donde hay un juez y se derimen cuestiones de conflictos entre ciudadanos, hay un veedor nombrado por la comunidad del lugar, el cual no tiene que ser ni abogado ni saber nada de justicia, pero tiene que ir semanalmente un rato a preguntar al juzgado: señor juez, ¿cómo andan las cosas? Muy bien. Señor reo, ¿cómo andan las cosas? Están cumpliendo la ley aunque me cueste. Señor defensor, me están aceptando las propuestas. Todo marcha bien, el ciudadano vuelve a su casa. Pero si de pronto va y el abogado defensor dice: me están extorsionando, me están presionando para que yo haga, entonces el ciudadano que no sabe nada de derecho, pero está viendo, evaluando la representación que es el juez, llama a una auditoría y se puede instituir al juez. ¿Qué le parece? En todos los juzgados del país, una representante del pueblo que esté mirando ahí lo que hacen. ¿Se dan cuenta lo que significa? Se acabaría todo el problema. Pero habremos creado una institución que impide la corrupción del juez y de todo el sistema judicial, porque el pueblo está presente. Entonces, hay que crear instituciones que hagan factible, entonces, ahora el tema. El tema es subjetivo primero. Es decir, la ética en la política supone en el ciudadano y sobre todo en el representante una cierta actitud subjetiva, que no es lo mismo que institucional u objetiva. Y esto se forma por el ejemplo, por talleres, por estudio y por costumbres. ¿En qué consiste? Miren, un antiguo político de hace 24 siglos le llamaba en griego sofrosine, que yo lo puedo mal traducir por templanza, pero si lo tengo que traducir al lenguaje actual, sería una cierta dominio del confort. Y decía Aristóteles: la templanza salva la prudencia. Es decir, si yo tengo un cierto dominio sobre mi subjetividad, voy a explicarlo, permite que mi juicio sea más correcto, más justo, en favor del pueblo. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que tener un cierto dominio sobre mis deseos. Subjetivamente, tengo que tener una forma de vida que no es la forma de vida del mundo moderno. Porque el mundo moderno dice, con Adam Smith en economía o con Hobbes en la política, somos individuos egoístas que cada uno lucha contra el otro y vence el más fuerte. Si yo parto de ahí, entonces sálvese quien pueda y el político va a tener que luchar contra puros enemigos, y si triunfa, va a triunfar él, yo. Pero ese yo no es comunitario. Yo soy si tú no eres, porque te he vencido.
Pero lo contrario es lo ético. Yo soy porque tú eres en la comunidad. Entonces por eso los norteamericanos la tienen muy fácil, dominar a México, apropiarse de su petróleo, del gas, haber hecho una infame deuda pública, que ahora son 7 veces más lo que hemos pagado de la deuda de Cedillo. Y el país está fundido, porque la deuda es 43% de la producción total anual de México. ¿Qué les parece? Casi la mitad de lo que producimos se va como pago de una deuda. ¿Y por qué se hizo esa deuda? Por la corrupción de la gente que tomó esa deuda. No era necesario. Nos vendieron dinero fácil porque no podían invertirlo en la producción, porque había una superproducción. Entonces, como no podían vender autos, vendieron dinero. Y los inteligentes de nuestra élite corrupta tomó deudas gigantescas, salvó los bancos sin condiciones, los cuales banqueros después privatizaron eso y se lo vendieron al extranjero, y todo el dinero de la deuda se fue a Estados Unidos y nosotros nos quedamos con la deuda y sin $1 de lo que nos prestaron. Todo eso es corrupción, pero es corrupción porque nadie le pone coto. Entonces, ¿qué significa un cierto dominio de mi deseo? Es ser honesto, ser sencillo y tener una forma de vida que me permita ser servidor. De tal manera que voy a ser diputado, voy a tener un sueldo bueno, pero mucho menor que el actual. Y cuando deje de serlo, volveré a mi trabajo anterior y no me colgaré toda mi vida del presupuesto. Y entonces preparo, mientras que sirvo al pueblo, mi vuelta a la cotidianidad. No es por decirle, pero me tocó ser rector interventor de una universidad. Y la universidad tenía unos 1.000 millones de presupuesto, pero la universidad no tenía. Y uno lo administra, y cuando ya cumplí mi función, volví a lo que era antes profesor en la base, y debo decirle que ciertas autoridades muy altas me dijeron: ¿y ahora qué se le ofrece? O decir, ¿en qué usted podría seguir trabajando? Yo vuelvo a lo que estaba, porque hice un servicio y punto. Y como tenía que hacer un servicio, no había preventa para los amigos o los enemigos, sino que hacía justicia y se arregló el tema. Yo dije, la política es fácil, porque todo lo hacía por consenso. Y entonces la gente estaba de acuerdo. Ahora, el señor rector, cuando llegaba a la universidad y veía una empleada trabajadora de limpieza, le daba la mano, le decía cómo le va a doña Juana, y le daba un beso, el rector. Y cuando me metieron preso un estudiante, yo fui al reclusorio a defenderlo, y a las 3 semanas lo declararon libre porque era injusto. Entonces yo era un servidor y cumplí mi servicio y volví a la base, y se terminó el partido. Vendrán otros. Esa es la actitud honesta que hace que yo tenga una forma de vida. Entonces, subjetivamente, lo ético, primero, con respecto a cada uno, es una forma de vida. Y eso es muy rápido. Alguien me decía, ya algunos compañeros de Morena, ya un mes, 2 meses nomás de ejercicio del poder, ya se lo empieza a ver cambiar, ya se lo empiezan a creer. Pero ¿cómo se ve que te la empiezan a creer? Por el modo de hablar, por el modo de ya considerarse a sí mismo. Pero me decía un boliviano,
Y eso que en Bolivia la corrupción no ha llegado a lo nuestro. Era un indígena, estaba en la base luchando militar, es elegido diputado de la asamblea. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando va a comer, no va a lo que para nosotros sería ya bastante, ¿no? Un Vips o un sándwich. No, eso. Eso era antes, pero ahora va a un restaurante ya de otro nivel. La ropa que tiene no es la que tenía cuando era indígena. Ahora, primero va al Palacio de Hierro para comprarse, pero después no, después ya va a una boutique y se pone unos trajecitos, pero muy buenos, y empieza a cambiar su vida. Y la casa que tiene ya también es distinta, y los muebles, y las pretensiones de educación de sus hijos, es una forma de vida. Y el indígena se transforma en clase alta boliviana. Eso es la corrupción de la subjetividad. Si uno lo tiene como ideal, mejor que dejen ahora. Y si no tienen ese ideal, continuamos el curso. Es duro, es lo más difícil, pero esos son los que necesita el país. Si no hay así, el país no tiene salvación. Es en las manos de nuestros enemigos, que es Estados Unidos y demás. Somos unos mequetrefes, somos algo que se hace con ellos lo que se quiere. Y después un día, cuando nos hayan robado todo y dejemos endeudadas las generaciones de ustedes y las que sigan, ¿qué nos van a decir? Y bueno, ¿qué quieren? Son unos imbéciles, se dejaron robar. ¿Usted cree que va a decir era muy honesto y se equivocaron? No, nos van a despreciar todavía por tontos. Y somos tontos si nos dejamos robar. Pero eso supone, cuidado, como dijo un jefe del Distrito Federal, me ofrecieron 30 millones para hacer una decisión. Yo le dije muchas gracias. 30 millones que nadie va a saber. O como dijo el presidente ayer, yo lo leí en un diario. No, ya no estoy para seguir acumulando como riquezas, hasta legalmente, dice. Pero dice así el diario, hasta legalmente, voy a decir, para él acumular riqueza era bien posible y legalmente era la manera normal de acumular. Y hacerlo legalmente ya cumplía hasta la ley. Pero eso en realidad, esa forma de vida corrupta, pues ya no tiene diferencia entre lo legal y ilegal. Porque como tiene el poder en la mano, hace lo que logra. Entonces, la Casa Blanca está ahí, pero ahora la OHL está demostrando que hay más corrupción. ¿Y qué se hace de eso? No se habla más. Se juega al olvido, pero eso es inmoralidad. Y si lo hace la cabeza, el pez se pudre por la cabeza. ¿Por qué no lo voy a hacer yo que soy presidente municipal? ¿Por qué no lo voy a hacer yo que soy un charro de un sindicato? ¿Por qué no? Y todos se escudan detrás de eso que es generalizado. La honestidad, la veracidad, la actitud de servicio. Ese es el tema ético subjetivo. ¿Cómo se hace? Hay que aprender. ¿Y quién se aprende? Por los mayores o también por los futuros. O es decir, yo espero ver un diputado vestido humildemente, que lo siga un joven, que le lleva el portafolio humildemente. Y si en su pueblo usaba guaraches, como lo hace Evo Morales. Evo Morales se impuso en la vestimenta indígena en el Estado boliviano y hasta lo hizo moda. Ahora yo no lo he traído,
pero cuando he ido a Bolivia me han regalado uno de estos sacos tan bonitos y con sus franjas y todo, y son moda, pero moda de vestirse como el pueblo, no como los grandes modistas. Entonces ahora sí, que sea moda de usar guarachas. Entonces estaríamos a otro nivel. Y tomarlo como un prestigio para chocar. Es nuestra función, dar ejemplo de honestidad, de limpieza, de no estar en eso. Eso desde un punto de vista subjetivo. Ahora, de un punto de vista objetivo, ahí empieza la ética en serio, a su vez, porque hay principios universales fundamentales, pero yo hace ya rato que estoy hablando y voy a resumir un poco. La ética no es una ética de los valores. No tengo tiempo para criticarla, yo no puedo creer en valores, yo creo en personas. No puedo amar el valor de la justicia y encarnarla en un hecho. No voy a hacer la crítica, ni siquiera una ética de virtudes. La ética tiene principios. El primer principio es que un acto, y sobre todo de gobierno, es justo, es bueno, si afirma la vida de la comunidad. La vida. La vida es el principio material de la política, que se culmina en la felicidad de la gente, porque si la gente come bien, le llega el agua, tiene buen vestido, tiene buena casa, tiene buena educación, es feliz. Debo decirle que esa es la ética más antigua. En el mito de la resurrección de los muertos en Egipto, hace 5.000 años, había un dios. Acuérdense que el mito es un relato racional en base a símbolos. Y por eso hay que tomar muy en cuenta los mitos de nuestro pueblo azteca, o maya, o otomí, porque son relatos racionales, pero en base a símbolos. No son cuentitos para niños, sino sabiduría acumulada en grandes relatos. Entonces dice que cuando muere una persona va a un juicio en el gran templo de Maat, que era una diosa egipcia, y le pregunta al muerto: ¿qué hiciste de bien? En el capítulo 125 del libro de los muertos, el muerto le dice a la diosa: ¿qué hice de bien en mi vida? Y entre otras cosas, di de comer al hambriento, di de beber al sediento. Era Egipto, el desierto, faltaba agua. Di vestido al desnudo y una barca al peregrino. Puras cuestiones materiales. 30 siglos después, 3.000 años después, un tal Yeshua, fundador del cristianismo, estuvo en Egipto, exilado político. ¿Por qué? Porque parece que era de la familia de David, y entonces Herodes, que era una especie de Pinochet, era un cómplice del emperador romano, se entera de que un descendiente de la verdadera dinastía de Israel ha nacido en Belén, y él es un usurpador. Entonces va a Belén y mata a todos los niños para matar también al sucesor de David. Que yo sepa, es una persecución política, porque era cuestión de descendiente de un monarca, y entonces huye un exilado político. Y cuando yo estuve en el Cairo, ahí la gente, los coptos, dicen: aquí estuvo el tal Yeshua. Hay un pequeño templo. Y digo: ¡acha! Es el patrono de los exilados políticos, porque tuvo que huir. Él mismo propuso como criterio del juicio dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar vestido al desnudo, pero no una barca al peregrino, porque en el Nilo es un gran río y hay que necesitar una barca.
cambio en Israel, pues no hay casi río, el Jordán muy chiquito, entonces en vez de decir